Hola, hola corazón mío, bienvenido. Vamos a ver qué mensaje inesperado es el que quieren enviarte tus guías, sí, en este momento. Si me muestran signos, te los estaré dando. Vamos a ver. Rectificar y perdonar y feliz, feliz. Una mano amiga. Número 52, número 26, número 7, número 8. Veo aquí dos mensajes muy importantes y dice que ya tú puedes haberlos escuchado en algún momento, pero ellos siguen insistiendo porque es necesario que no dejes de confiar en que la ayuda de ellos, la presencia de ellos, de tus guías, de tus ancestros, de Dios, de los ángeles, están contigo. Hay que perdonar. Bien sea perdonarte a ti mismo por lo que permitiste o por algo que hiciste o por algo que tú creíste que hiciste mal, pero también a esa otra persona que quizás falló contigo, que te traicionó, que no te dio de vuelta lo mismo que tú le entregaste. Hay que rectificar y perdonar. ¿Por qué? Porque la mochila que se carga con el resentimiento, con la ira, con la frustración, con el dolor, mientras no se perdona, es como si llevaras una gran piedra sobre tus hombros. El primer paso para poder ser feliz es perdonar todo lo que deba ser perdonado. Y te digo, no es fácil. Siempre lo digo, perdonar es algo muy difícil. Es una de las cosas que más nos cuesta. Y el entender que esa persona realmente nos estaba dando un mensaje con su actitud, que no es por ti, que no es algo personal, que es esa persona con su propia batalla, es un ser humano lidiando también con su propio camino de vida, con su propio entrenamiento, con su propia misión de alma, lo haya reconocido o no, haya despertado o no. Esa persona también está lidiando con su propia batalla. Y el daño que te pudo causar a ti es un reflejo de algo que debes trabajar tú con respecto a ti. Si esa persona tú le dabas mucho cariño, respeto, amor, atención, y esa persona no lo hizo igual, y es un ejemplo que te pongo, es una gran señal, un gran mensaje, una gran lección de que tienes que empezar a priorizarte más, darte más amor a ti, hablarte más bonito a ti, dedicarte más tiempo a ti. ¿Vale? Es un aprendizaje el que te da esa persona. Si te engañó, busca dentro de ti qué tan honesto estás siendo contigo. No con esa otra persona, contigo mismo. ¿Cuántas veces has sido sincero con aquellas cosas que tú realmente quieres hacer y pospones por complacer a otra persona? Vete un poquito adentro, rectifica y perdona. Y créeme que podrás ser feliz. Es un proceso duro, pero el resultado es espectacular. Es cuando realmente tú puedes conectar con esa alegría, con esa plenitud, con esa satisfacción y felicidad. Qué bonito mensaje. La torre. Aquí hay algo que pudo parecer que iba a durar mucho y se rompió. O algo que ya llevaba contigo algún tiempo, una persona, un pensamiento, una creencia, y se derrumbó. Dice, cuando interviene la mano de Dios para quitarte del camino una persona, un trabajo, algo, es porque hay algo mejor para ti. El mago. Me muestran signos de Aries, Leo, Sagitario. Estabas manifestando a una persona que te diera amor, que te diera cariño.
una persona con la que pudieras sentirte atractiva, atractivo. Sin embargo, la persona que estaba contigo, te podías sentir solo o solo con él o ella. Con esta persona no había esa sensación de protección, de cariño. Siento que estoy leyendo para un grupo de personas que incluso rodeados de personas a su alrededor, se pone esa máscara porque se siente vacío, se siente solo. A veces también puede ser que se aísle porque se sienta o no bien recibido o ya no acorde con las personas que le están rodeando. Incluso puedes sentir que esa persona que, que hasta durante mucho tiempo puso en un pedestal, que esa persona ya le parece hasta arrogante, orgulloso, orgullosa. Siento que es una persona que se cree la gran cosa, que se cree mucho, pero sin embargo da poco. Es como todo lo que tiene para dar, se lo da a sí mismo, no a la persona que está con él o ella. Es una persona que te puede llenar de inseguridades. Es una persona que trabaja mentalmente, quizás minimizando o quizás haciéndose solamente servir a sí mismo. Una persona que te drena tu energía vital, que no te da oportunidad a mostrarte tal y como eres. Es una persona que de alguna manera te cierra los caminos. Son personas muy manipuladoras, este tipo de personas. ¿Qué más necesitan saber? Siento un Virgo que puede haber pasado o estar pasando por esta situación. Ok. ¿Qué más? Viene una persona con una comunicación y tú puedes sentirte como entre la espada y la pared. Ok, ese perdón al que tú debes de entregar para liberarte, para poder ser feliz, es a esta persona arrogante, orgullosa, manipuladora. Porque es que viene alguien nuevo a tu vida y tú necesitas estar lista o listo y debes haber superado ese miedo, haber superado esa inseguridad o la manipulación de esa persona o el creer que todo el mundo es igual. Bueno, lo que sea que debas dejar atrás para poder ser feliz, feliz, porque esta persona que viene no es igual, no es igual. Una más. Wow. El éxito está para ti. Sigue protegiendo tu energía, cuidando tu energía, diciéndote cosas bonitas, amándote más que nunca. Porque ese dolor y ese duelo solo te pausaba, solo te mantenía estancada o estancado y no te dejaba brillar. Sin embargo, el éxito viene para ti. Pero tienes que protegerte más. Mira ahí cómo esa reina está protegiendo esa moneda. Esa moneda es su energía, su vida, su amor propio. Es ella misma. Sus logros, su triunfo, sus hijos, lo que sea preciado o valioso. Y éxito. El triunfo es tuyo. El éxito es tuyo. Si tú logras proteger quién eres, si tú logras cuidar y proteger tu esencia y perdonar, es una de las mejores cosas que puedes hacer. Encontrar la paz, enfocándote en ti, en las cosas buenas que tienes. ¡Wow! Pero además todo esto está sucediendo
porque para ti hay una persona con quien ya tú tienes un hilo rojo por destino. Es una conexión espiritual, es una conexión de alma, es una conexión donde va a haber compromiso físico, porque ya hay un compromiso a nivel de alma. El sumo sacerdote habla también de matrimonio, de algo que se va a formalizar. 4 de bastos, 11:11, llama alma gemela. No vamos a entrar en que se la llama, que se es alma gemela. Amor por destino, hilo rojo del destino, dos personas que están destinadas a encontrarse y que todo lo que esté en el medio va a estar retirándose del camino para que esta unión se dé. Que quizás se ha tenido que trabajar en ti tu amor propio, el cuidarte y el protegerte a ti mismo. De esas personas, de quien sea, de esa herida incluso, para que puedas ser feliz, para que puedas valorar realmente lo valioso que eres, valga la redundancia. Miren el corte, darse cuenta y éxito. Me muestran Leo, Tauro, Virgo, Tauro, Capricornio. Hacia adentro. Fíjate cómo aquí esta chica está muy inmersa y concentrada en su mundo interior, en sus emociones, ignorando esas voces que están a su alrededor, que vamos a decirle que esas voces que te están distrayendo constantemente o que son las que te dicen, pero es que esa persona te mintió, te engañó y tú intentas encontrar el equilibrio y decir, bueno, pero es que yo no puedo seguir arrastrando con eso, pero esa vocecita te dice, pero ¿quién se cree? Tiene que pagar su karma. Es como esa lucha. Dice, aquí esta persona deja de luchar contra eso. Empieza a ignorar lo negativo que le puede decir su mente. Los pensamientos negativos ya no tienen poder sobre esta persona. Abre un hilito hacia el cosmos, hacia el universo, con esa conexión espiritual y se comunica directamente con esa paz que hay en su interior. Qué hermoso. Mira, integración. ¿Integración de qué? De la dualidad que existe, de la luz y la oscuridad, del lado femenino y el lado masculino, del fuego y el agua. Esta carta yo la conecto mucho con la energía de la llama gemela, porque es el divino femenino y el divino masculino y divina femenina. Bueno, es todo un tema. Pero es cuando ya tú logras integrar a tu vida el hecho de que existe una polaridad, de que esa dualidad es parte de la ley, es una ley universal para que haya un equilibrio. Cuando tú lo integras en tu vida y logras entender que todo es parte del proceso, que esa persona, para tú poder comprender muchas cosas que no estabas viendo, era necesario que esa persona se portara feo, entonces puedes dejarle ir, puedes perdonarle, ¿vale? Proyecciones. Entonces puedes dejar de hacerte falsas ilusiones, no ver a esa persona como en un pedestal o no idealizarle, sino verle como realmente es. Esta nueva persona que viene para ti y que también te va a traer nuevas emociones, nuevas energías.
Siento que a esta persona que viene, tú le has estado atrayendo con visualizaciones o su energía, ya tú sientes que estás cerca de esta persona. Siento que para la mayoría de los que conecten con esta lectura, un gran amor se acerca. Un alma gemela se acerca, sobre todo un alma gemela. Para otros puede que haya una reconciliación con la llama gemela, pero para el 98% va a ser un alma gemela que llega a vuestra vida, con quien vas a poder ser muy feliz, para que te liberes de esa presión que has estado viviendo, de esas cadenas, de esas amarras que han estado ahí haciéndote daño. También de esos condicionamientos que te han estado reprimiendo de poder ser feliz. Porque aquí viene para ti un renacer. Dejas de estar en la oscuridad y vuelves a ver la luz. Qué bonito. Siento que algunas de las personas con las que va a conectar esta lectura han sufrido mucho, han llorado mucho, incluso se han deprimido. La carta de la participación nuevamente habla de abrirse y conectar con otra persona, no importa lo que haya pasado. Pero ya una vez integrada esa lección, este nuevo conocimiento, esta nueva información para ti, después de haberte liberado de esas cargas, de esas amarras y estar renaciendo, te permites disfrutar y celebrar una vez más, aceptando a cada persona como es, pero sobre todo aceptándote a ti. Esa es la última pieza, estás dando los últimos pasos en una historia, mira, que se suelta, una historia que ya hay que dejar atrás, que está poniéndose el último puzzle porque llegó a su fin. Cuando llega la energía de la conclusión es porque viene algo nuevo y maravilloso. Quiero pedir un mensaje de tu ángel de la guarda. Oración. Pon la mano en el pecho y repite conmigo. Querido ángel de la guarda, ayúdame a creer que todo es posible gracias al amor. Ayúdame a realizar mis sueños y a llevar una vida inspiradora y satisfactoria. Ayúdame a sentir la presencia de Dios en cada instante. Ayúdame a sentirme amado por la eternidad. Gracias por estar siempre a mi lado. Repite esta oración durante 7 noches seguidas. Si sientes que durante el día quieres hacerla, te sientes motivado a hacerla, hazla también. ¿Vale? Puedes hacerle una captura de pantalla, no sé si se verá bien ahí, o anótala ahora en lo que tiempo del vídeo en el que la leí, si no, hazle una captura de pantalla. Corazón mío, espero haberte ayudado con esta lectura. Ninguna de estas lecturas que vienen así de manera inesperada son por casualidad. Tienen una razón de ser la mayoría de las veces, por no decirte siempre. Yo no sé de qué me van a hablar, intento conectar con los mensajes, pero siempre, siempre, siempre van a llegar a ti en el momento justo, por alguna información, por algo que debas saber. Espero de todo corazón haberte ayudado. Bendiciones.